Estás escuchando Timor Mortem. Sean bienvenidos para una noche más de relatos de terror. Y recuerden que nos pueden mandar sus historias al correo que se encuentra en los comentarios. También, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Comencemos con nuestros relatos. Estás escuchando Timor Mortem. Creo que todos o la mayoría hemos pasado la noche en un hospital, o como enfermo o esperando a un familiar. Y creo que esperar noticias en una sala de espera es una experiencia muy difícil. No solo es la preocupación por tu familiar, sino es ver a gente que llega a urgencias. La vibra es muy pesada. Me tocó ser guardia en el hospital. Esperábamos noticias de mi papá, que había sufrido varios infartos. Los pronósticos eran malos. Yo tenía un cartón que me cubría del frío del piso y una cobija. Ya entrada en la madrugada desperté con una mala sensación, como una especie de presentimiento. Me incorporé y había muy pocas personas despiertas, como 5. Me voltearon a ver y era claro que estaban preocupados. Decidí salir por café. En el umbral de la puerta les pregunté a las personas si querían un café, que yo saldría por uno. Muy amables me contestaron que no. Siempre un gesto de amabilidad en estos lugares corta la tensión de recibir malas noticias. Salí del hospital y me dirigí al único puesto que abre las 24 horas. De camino, vi a una muchacha que traía una bata de hospital. Se veía desorientada, como buscando a alguien. Me acerqué, obviamente se había escapado. Señorita, ¿está bien? ¿Le ayudo? ¿A quién buscas? Me volteó a ver y había llorado mucho. A cualquiera de mi familia. Me trajeron de urgencias porque tuve un accidente en mi casa, pero ya me dejaron sola. ¿Sabes dónde vives? Yo te pido un taxi o te sabes el número de telefónico. Ella de verdad se veía muy desorientada. No recuerdo. Estaban aquí. Aquí me dejaron. Empecé a notar preocupación en su voz. ¿Quién podría dejar a su familiar así? Vamos, te llevo de nuevo al hospital. Seguro saben de tus familiares. Ella solo movía la cabeza diciendo que no. Bueno, espérame aquí. Yo voy a buscar ayuda. Seguro tus familiares están allá adentro buscándote. Solo empezó a llorar. La tranquilicé y le di mi chamarra, pero al tocarla sentí un frío muy intenso. Ese tipo de frío no lo olvidas jamás, porque te quema. La dejé y me apresuré al hospital llamando a las enfermeras de guardia. Salió un camillero y una enfermera, pero ya no estaba nadie. La buscamos, pero de verdad no estaba nadie. Llamaron a una patrulla para que le diera vueltas a la zona para ver si la localizaban. Pero no hubo noticias. Me quedé preocupado. Ni siquiera me había comprado mi café. Cuando llegué, había un señor y una señora que lo atendían. Pedí mi café y me fui a sentar a una mesa. El local era pequeño, así que se podía escuchar toda la conversación. Y claro, que me llamó la atención cuando la señora dijo: hace rato andaba una muertita paseándose por la calle. Pobrecita, se veía muy joven. ¿Quién sabe qué le pasó? Salió del velatorio que está aquí al lado. Me dio un escalofrío horrible. Todo iba teniendo sentido. Yo la encontré antes de llegar al local, justamente a la altura del velatorio y justamente donde encontré mi chamarra tirada. Terminé mi café y de regreso, pasando por el velatorio, lo único que se me ocurrió fue rezar por ella. Y al terminar le dije: si tu familia se fue, yo aún sigo aquí. No te preocupes.
Gracias por escuchar mi historia. Hola a todos. Les voy a contar mi experiencia. Antes de todo esto, jamás había tenido ningún tipo de encuentro o experiencia paranormal. Y si había pasado, pues jamás lo noté. Cuando di a luz a mi primera niña, siempre fue un embarazo de alto riesgo, y es por mi complexión, es muy pequeña y delgada. Desde el tercer mes supe que sería difícil, y más difícil el parto. Y ni pensar que fuera un parto natural. Aún así, me preparé y me vitaminé, pero al llegar el momento tuve sangrados muy intensos, y mi intervención fue muy delicada. Casi morimos mi bebé y yo. ¿Por qué les cuento esto? Pues por gracias a estos problemas terminé en terapia intensiva, con vigilancia. Estuve una semana ahí y fue la peor. A mitad de la noche despertaba por el sonido de urgencias y de gritos de dolor de mucha gente que moría, y los que quedaban vivos sollozaban de dolor. Una vibra donde la muerte está muy presente. Pero había una enfermera que siempre estaba en el turno de madrugada, que a mi parecer era la más atenta. No hablaba con los pacientes, pero yo la vi llorar cuando algún paciente fallecía. Se sentaba en su cama a llorar y creo que a orar. No lo sé bien porque nunca le entendí lo que decía. Al final de mi estancia en terapia intensiva me di cuenta que esta enfermera visitaba a los pacientes que fallecían, pero una noche antes, y les tocaba la cabeza. Cuando noté esto, ya me era muy difícil dormir. Le decía a mi médico y a las enfermeras que por favor me cambiaran de sala. Obviamente no me creían, porque les decía que la muerte venía todas las noches en forma de enfermera. Pensaron que estaban sobremedicándome, pero yo sé lo que veía. Mi última noche estaba especialmente asustada, porque no la quería ver. Cuando apareció, caminó por la sala y nos observó a todos. Yo vi sus ojos vacíos, sin alma. Dijo algo que no le entendí y se fue. A la mañana siguiente me bajaron a observación, pero seguía asustada. Una enfermera me quería dar más medicamentos, pero yo le dije lo que vi. Ella cambió su cara por completo. Le dije que vi a la muerte. Ella con cara de tristeza me dijo, no es la muerte, es la muerta. Y era mi amiga. Tú viste a Susanita. La verdad, nadie me cree que ella sigue aquí, pero ella ama su trabajo y a sus pacientitos. Estaba asignada a terapia intensiva porque era la más preparada y la que tenía mayor paciencia de todas. Y sobre todo le dolía mucho cuando uno se le iba. Una tarde que terminó su turno pasó a despedirse, como siempre, y al salir a la calle, adelante me la atropellaron. Muy horrible. Lo peor es que no murió al instante. Ella era muy fuerte. Susanita llegó al hospital y la atendimos, sus amigos, los doctores. Todos estábamos al pendientes de ella, pero falleció por las heridas. Todos la lloramos. Yo la cubrí en sus turnos por un tiempo, y siempre en el turno de la noche, ya entrada la madrugada, yo la vi. Ella seguía viendo a sus pacientes, y al verla de inmediato la reconocí. Le grité, Susanita, ya vete a descansar. Me volteó a ver y no dijo nada, pero pude entender que ella, aún muerta, quería darles paz a sus queridos pacientes. Así que no es la muerte, es la muerta. Días después salí del hospital y la verdad es que no sé cómo sentirme al respecto. Llevo años y lo que me da confort es que si tienes buenas intenciones, la muerte no es un obstáculo.
Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué le están pareciendo las historias? Por favor, déjanos tus comentarios. Y si te ha gustado, dale like. Eso nos ayudaría a llegar a más oídos. Vamos por la última de nuestras historias. Estás escuchando Timor Mortem. Quiero mandarles un saludo a todos. Soy fanático de las historias de terror, ya que por mi trabajo uno se encuentra con cosas horribles y una que otra inexplicable, que si me lo permiten, contaré todas mis experiencias. Yo soy paramédico y les voy a contar mi experiencia más extraña que me ha pasado. Acudimos a una llamada de emergencia. Un auto había chocado de frente contra un muro a muy alta velocidad. En mi experiencia, ya no hay mucho que hacer en estos casos, pero aún así, hay que hacer todo lo posible para salvar a la gente. Llegamos al lugar de inmediato y había muy pocos chismosos, ya que era de madrugada. Los bomberos ya habían llegado y empezaron las maniobras para sacar al conductor. Así lo hicieron y empezó nuestra faena. Al revisarlo y tomarle los signos empezaron a decaer y tratamos de resucitarlo, pero nada funcionaba. Lo subimos de inmediato a la ambulancia, cuando detrás de mí había un chavo ensangrentado y se veía en estado de shock por lo sucedido. Le dije, ¿venías en el carro con él? Él me volteó a ver y asintió con la cabeza. Le grité, súbete y dime qué pasó. Casi arrastrándolo lo subí y seguimos resucitando a su amigo. Le hice algunas preguntas, como si su amigo era alérgico a algún medicamento o si había consumido drogas. Él solo dijo, esquivé un perro. Así supe que él había manejado y que la imprudencia había sido solo de él. Seguimos tratando de resucitar a su amigo, pero nada funcionaba. Ya llevaba varios minutos muerto, y sus heridas eran gravísimas. Sobre todo su rostro estaba desfigurado, irreconocible para cualquiera que lo conociera. Por desgracia, no se pudo hacer nada, y llegó muerto al hospital. Se lo dije a su amigo en ese momento, y él entró de nuevo en shock. Me gritó que lo reviviera, que no puede morir, no debe morir. Le expliqué para calmarlo, pero estaba cada vez más confundido. No entendía que su amigo ya había muerto. Igual llevamos el cuerpo a urgencias y le dije al muchacho que una enfermera vendría por él. Ciertamente le dije eso porque vi que sus heridas eran superficiales. Avisé a la enfermera que venía alguien más en la ambulancia, con heridas muy leves, que fuera a atenderlo. Dimos el reporte y la situación y dejamos el cuerpo ya con los doctores, que dieron fe de la hora de la muerte. Salí para preguntar por el otro paciente, pero la enfermera me dijo que nadie había venido. Yo le dije con extrañeza, claro que venía alguien más, yo personalmente lo subí. Ella solo me miró y se fue. Obviamente salí a buscarlo y fue cuando empecé a entender muchas cosas. Primero, ¿cómo es que salió ileso de ese accidente? El carro estaba deshecho, y los bomberos tuvieron que utilizar pinzas hidráulicas para liberar al conductor. Por la sangre y por el momento no lo noté de primera instancia, pero llevaban la misma ropa. Tercero, quedó en shock cuando le dije que había fallecido su amigo. Gracias a unos conocidos, pude saber que de ese accidente solo había una persona, quien fue el fallecido. Así, a quien yo subí fue su alma, que no sabía qué había pasado, y que yo le avisé que su cuerpo ya había muerto. Gracias por escuchar mi historia.